Muy buenos días a todos, bendiciones a todos. Les enviamos un saludo muy especial. Reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda sus mentes y sus corazones en el Señor Jesucristo. Nos guarda a todos en su santo nombre, ¿verdad? Bueno, y aquí estamos nuevamente queriéndolos a que compartan esta deliciosa comida con nosotros, porque esta es una comida para todo en nuestra vida. Es porque todo pasará menos la palabra de Dios, dice la palabra. Y nosotros creemos en todo lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Creemos en su obra en la cruz y todo. Y recuerden que Dios nos hizo un llamado a través de la salvación del alma, nos hizo un llamado a que vengamos a Él, que lo recibamos en el corazón, que recuerden ese llamado que nos compartió para que vengamos a ser familia de Dios, porque dice su palabra en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Cuando nos arrepentimos por el pecado, le abrimos nuestros corazones al Señor Jesucristo y lo invitamos a vivir a nuestros corazones, ¿verdad? Y lo confesamos, lo creemos con el corazón y confesamos con la boca que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando eso pasa, Él viene y nos da una identidad. Nos dice que ya somos familia de Dios, que somos hijos de Dios y nos da una identidad en el Señor Jesucristo. Pues de eso vamos a hablar porque esto es algo bien importante y los invito a que dispongan sus corazones con humildad de corazón, porque el corazón de tierra fértil que habla el Señor, el que va a retener la palabra, es el corazón humilde, el que se humilla, el que se somete a Dios, el que cree humildemente en su palabra y le dice, sí, es así como tú dices, sí y amén a su palabra, ¿verdad? Entonces, dispongámonos a creer y dispongámonos a recibir este banquete de esta comida tan exquisita que nos la da Dios, que es su palabra y testifica el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, recordemos que Dios nos da una identidad y en Romanos 8:16 nos testifica que somos hijos de Dios. Y también recuerde que cuando leemos Juan 1, el libro de Juan 1, leemos aquí en el versículo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces, porque cuando el Señor Jesucristo vino, ¿no? El Señor Jesucristo es como dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios y el verbo vino a la tierra y se hizo carne y anduvo con nosotros, que es el Señor Jesucristo. Dios mismo bajó del cielo a mostrarnos su grande amor por nosotros, un amor grandioso, poderoso, un amor eterno, que no solamente nos permite tener una comunión con Él mientras que vivimos, sino que en la vida eterna vamos a vivir con Él eternamente y para siempre, ¿verdad? Y dice su palabra también aquí en el Salmo 107. Miremos. Entonces, conozcamos esa identidad en el Señor Jesucristo. En el Salmo 107:2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Porque ¿qué pasó? El Señor Jesucristo nos arrancó del camino de las tinieblas y nos trajo a su camino, que es la luz, que es la vida, que es el bien, que es la bendición. O sea, nos arrancó del camino de la maldición, que era el camino de las tinieblas, y nos trajo a su camino de la luz por medio de todo el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Nos vino a salvar, Dios mismo nos vino a rescatar y nos vino a hacer y a sellar con el Espíritu Santo de Dios, hacernos familia de Dios, ¿verdad? Entonces, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios testifica y díganlo los redimidos, los que nos rescató. Damos testimonio de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Colosenses 1:13 y 14.
Miremos lo que dice Colosenses 1:13 y 14, porque es algo maravilloso, como dice el Señor, su palabra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El perdón de pecados. Y nos lava con su santa sangre. Eso es lo que pasa. Dios nos vino a decir que ya somos hijos lavados con su santa sangre, hijos perdonados. Él nos dio un modelo de oración como el Padre Nuestro, que es el Padre Nuestro de todo. Nos dio ese modelo de oración. Él nos pide que tengamos una comunión con Él, que no le ocultemos ningún pecado, que lo confesemos, porque nosotros tenemos que confesar todo delante de la presencia de Dios, no ocultar nada, porque dice la palabra, está escrito, que si le ocultamos las cosas, nos estamos haciendo uno mismo mal, porque el Señor, eso es como una piedra de tropiezo en nuestras oraciones. Confesemos los pecados y tengamos esa comunión con Dios, ¿verdad? Entonces Él nos lava con su santa sangre, nos lavó, nos perdonó, nos limpió. Y dice en Efesios 2:8, es algo maravilloso como el Señor nos dice en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos salvó, nos perdonó y nos dio una vida con propósito. Nos dijo que nos salvó, nos perdonó y para que andemos en esas obras que Él construyó desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. O sea, que lo que hagamos, preguntémosle a Dios, Señor, lo que estoy haciendo te está honrando, está trayendo la gloria y la honra a tu santo nombre, porque Dios nos dio una vida con propósito, que le sirvamos a Él, porque Él nos llama siervos fieles y prudentes, pámpanos que vamos a llevar mucho fruto. Nos dice que seamos sal y sazón de la tierra, luz del mundo, que nos va a poner como un faro, dice, para que pueda alumbrar a muchos. Entonces nos dio una vida con propósito, que hagamos las cosas que van a honrar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos salvó por gracia, somos salvos, porque no nos salvamos por nuestras obras ni por lo que hagamos, es por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y justificados, miremos lo que dice en Romanos 5:1. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también, por quien también tenemos entrada por la fe, es a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Justificados por la fe. Por la fe, ¿verdad? Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde todos los días vamos y nuestro corazón se arrodilla, se inclina, se humilla y lo busca con humildad de corazón al Señor Jesucristo. Y entramos a ese trono de gracia confiadamente y buscamos su presencia de todo corazón. Y Él dice que Él se deja hallar y Él se manifiesta a aquellos que lo buscan de todo corazón. Entonces, Dios nos enseña a Él mismo a través de su palabra cómo tener una comunión con Él y nos justifica por medio de la fe. Cuando nos hablaron del Señor Jesucristo por primera vez y creímos en su sacrificio en la cruz y creímos lo que Él nos dijo en las buenas nuevas de salvación, fuimos justificados por la fe, dice su palabra. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad?
ya somos santificados, ya el Señor Jesucristo nos perdonó, nos limpió con su santa sangre, lo recibimos en el corazón, ya vivimos con Él. Dice su palabra en Romanos 8, del 28 al 35, que no hay nada que nos pueda separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestad, nada te pueden separar del amor de Dios. Y aquí dice su palabra que ya fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Él nos selló con el Espíritu Santo de Dios cuando lo recibimos en el corazón, ¿verdad? Entonces, ahora somos, como dice su palabra aquí, leamos segunda de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Así es. Somos una nueva creación en el Señor Jesucristo. Dios, fuimos comprados con la santa sangre del Señor Jesucristo. Nos redimió, Dios nos rescató, nos lavó y nos dijo que somos hijos amados. Ahora somos hijos amados. Ahora nos tenemos que mirar como Dios dice que nosotros somos. En Él tenemos una identidad, en el Señor Jesucristo, porque Él dice que no me elegiste vosotros a mí, dice la palabra, sino que yo os elegí a vosotros, dice su palabra en Juan 15:16. Miremos Juan 15:16, lo que dice el Señor, algo maravilloso. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Verdad? Que vivamos en sus mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, mente y fuerzas, y amemos al prójimo como a uno mismo. Entonces Dios nos rescató, nos dio una vida con Él y nos dio una vida con propósito. Ahora nos pidió que lo amemos a Él con todo el corazón, tengamos una comunión con Él y amemos al prójimo como a uno mismo y llevemos mucho fruto, porque dice la palabra que generaciones y generaciones celebramos sus obras y compartiremos sus testimonios en el Salmo 145. Entonces, vamos a compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos a compartir lo maravilloso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios ha hablado a nuestras vidas, nos ha hecho hijos suyos, amados, bendecidos, redimidos. Yo ya soy una hija amada, una hija que tiene un propósito en la vida, que ya no vivo para complacerme yo, sino vivo para complacer a Dios en lo que Él me ha mandado a hacer. Somos obra de Él, somos su obra maestra, somos hijos de Dios, somos escogidos, y aunque no somos perfectos, pero Dios nos lavó con su santa sangre y nos moldea para que seamos hechos a su imagen, estemos a su imagen, o sea que nos vamos a parecer al Señor Jesucristo, porque Él dijo que practiquemos la misericordia, la justicia y la verdad. Entonces, entendamos este llamado de Dios, entendamos este llamado que Dios nos está diciendo, que tenemos una identidad en el Señor Jesucristo y nos la dio por medio de la salvación del alma, nos la dio cuando recibimos al Señor Jesucristo. Por eso Él nos invita a que estudiemos la palabra y que seamos sabios en la palabra. Estudiemos la palabra, los invito a que estudien la palabra y los invito a que tengamos una comunión con Dios. El que no conoce al Señor Jesucristo y no sabe de estas maravillas, lo invito a que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón y que haga esta oración de fe conmigo, así como la hicimos una vez nosotros. Entonces también te invito a que hagas esta oración de fe con nosotros. Esta oración que dice así, si quieres repetirla conmigo,
y que tú también vengas a ser parte de la familia de Dios, porque Dios nos recibe como estemos. Dios, Él no es un Dios que nos va a decir, no, primero tienes que hacer esto, lo otro. No, Él nos recibe como estemos y Él nos pide que vengamos con humildad de corazón y que nos arrepintamos por el pecado. Entonces te invito a que hagas esta oración de fe que dice así: querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados, de todo lo que he hecho conscientemente, inconscientemente, o los pecados que me son ocultos. Me arrepiento de haber pecado contra ti, de haberte entristecido. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y me laves con tu santa sangre. Yo te hago mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Creo que tu obra en la cruz fuera para salvarme, sanarme y darme vida eterna. Y también bautizarme con tu Santo Espíritu y escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo lo creo, Señor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Lo confieso con mi boca. Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Mujer. Y salva a mi familia, Señor. También le podemos pedir por la salvación de nuestras familias, ¿verdad? Y mire lo que pasa cuando dice eso en el libro de Efesios, dice algo maravilloso cuando recibimos al Señor Jesucristo. Dice en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, esta palabra dice, dice, y habiendo, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y le invitamos a vivir. Entonces ya eres familia de Dios si hiciste esa oración de fe, y te felicito si hiciste esa oración de fe, y te invitamos a que adquieras una Biblia, a que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a tener esa comunión diaria con Dios, con Él, y conocerlo, conocer su palabra, conocer cómo Él es, cómo Él obra, el carácter de Él, lo que Él ama, lo que Él aborrece. Es importante conocer el Padre que nos adoptó, que nos hizo familia suya. Ya tenemos familia en el cielo y ya tenemos, Él vino a vivir a nuestros corazones. Entonces, te felicito si hiciste esa oración, te felicito, y bueno, gracias por habernos escuchado, y te invitamos también a la próxima grabación, y vamos a seguir compartiendo nuestra identidad en el Señor Jesucristo, porque este es un tema muy importante para que estemos firmes siempre. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.